Para mí es una gran alegría dar estas palabras de bienvenida para este proyecto conjunto de ARS Chile y del Instituto de Educación de la Universidad Ort, Uruguay. Eh, Proyecto que, como ustedes saben, fue concursado y ganado en el Fondo Sectorial de Educación de la Fundación Ceibal, que ha apoyado desde hace larga data investigación y acumulación en temas que hoy más que nunca están en la agenda educativa de nuestros países, temas que refieren, entre otros, a esta inclusión digital a la que estamos confrontados desde hace también larga data, pero con mayor fuerza a partir del escenario de pandemia. Cuando se diseñó este proyecto, no podíamos imaginar la situación en la que nos íbamos a encontrar en el año 2020 y ahora en el 2021, en la que buena parte de los centros de educación primaria, secundaria, técnico profesional y formación docente y las universidades en Chile tuvieron que cerrar sus puertas parcialmente. La temática pues, de la inclusión digital tiene hoy una vigencia enorme en la agenda educativa, como también, obviamente, la temática de la formación de docentes. El interés de este proyecto, además de esa temática que hoy nos convoca, que es la de la inclusión digital, yo creo que tiene un valor agregado, que es la posibilidad de confrontar dos modelos de formación, el modelo universitario en Chile y el modelo post-bachillerato de educación superior en el Uruguay. Así que no me voy a extender demasiado, seguramente estas 2 horas de trabajo que tienen por delante van a aportar mucha reflexión, muchas ideas inspiradoras, tanto para los equipos de Chile como para los equipos de Uruguay. La bienvenida en particular a los integrantes que hoy representan a los centros que han estado involucrados en el estudio, a la Universidad de los Lagos en Chile, a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y a la Universidad Católica del Maule. Tuve la fortuna en distintas visitas y seminarios a Chile de conocer las 3 universidades y sé que son universidades muy potentes en materia de formación de docente, así que bienvenidos a sus representantes. De igual manera, darles la bienvenida a quienes representan a las 3 instituciones de formación docente del Uruguay, el IFED de Florida, el IFED de 33 y el CERN de Atlántida, y también mis reconocimientos a todos los integrantes de los equipos de Chile y de Uruguay, en especial al coordinador José Ignacio Porras de ARS Chile, que ha participado a lo largo de todo el proceso, y también a los distintos técnicos que formaron parte de las distintas instancias y de las distintas etapas de esta tarea conjunta. Y en Uruguay, agradecer especialmente a Andrea Tejera, que ha sido la responsable científica del proyecto, a las investigadoras Mariela Questa, Claudia Cabrera, Dora Sajevicius, y también a Yael Ferreira por su apoyo logístico y técnico. Sin más, decirles que me parece, e insisto, en el valor que tiene este proyecto para la situación actual en que se encuentran nuestros países y en particular la formación docente. La inclusión digital no es una experiencia, no es un deseo, sino que hoy es una necesidad y es una necesidad futura para todos nuestros centros de formación. Si miramos desde lejos y a lo lejos, y si miramos la experiencia por la que transitamos en el 2020 y 2021, los escenarios digitales forman parte ya y van a formar parte de nuestro cotidiano. Así que esta investigación, este estudio, este trabajo que han hecho, sin duda alguna, va a aportar
muchísimo para futuros escenarios, para futuras investigaciones y también y sobre todo para los tomadores de decisiones. Sin más, desear que este sea un inicio y ojalá que marque también redes de trabajo colaborativo entre nuestros dos países y entre las instituciones que han estado involucradas en el proyecto. Así que muchísimo éxito en las 2 horas de trabajo conjunto que les espera. Gracias, Andrea. Muchas gracias a ti, Denise, por tan cálidas y oportunas palabras. Te agradecemos además el esfuerzo extra por el cuidado que tenés que tener de la voz, de la garganta. Claramente nos está situando ya en el escenario por el que transcurre el proyecto en las distintas fases, y te agradecemos esa contextualización también. Bueno, gracias, gracias. Me voy a quedar invisible, pero me quedo. Muchas gracias. Gracias. Seguimos avanzando entonces en el segundo punto del programa, y vamos a invitar a que se sume como panelista, ya veo que está, José Ignacio Porras, porque si bien ustedes, todos los que estamos aquí, conocemos el proyecto, nos parecía importante en 8 minutos hacer una breve presentación de lo que tiene que ver con las fases transitadas y algunos hallazgos vinculados al mismo. Así que voy a tomar yo la palabra para presentar inicialmente las fases previstas y los objetivos, y luego José Ignacio va a presentarnos algunos aspectos vinculados a los hallazgos. Como punto inicial nos parecía muy oportuno recuperar los aspectos que tienen que ver con el marco temporal del proyecto y el objetivo principal organizador de todas las fases. Se trata de un proyecto, como bien decía Denise, que se realizó en el marco de los llamados que realiza en nuestro país el Fondo Sectorial de Educación. Por lo tanto, cuenta con financiación de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación y de la Fundación Ceibal. Y las instituciones que lo han liderado, digamos, en el diseño y en la implementación son la Universidad Ort en Uruguay y la consultora Arts Chile en Chile. Este proyecto se presentó al llamado del año 2018 y la ejecución transcurre del 2019 a la fecha. Estaríamos finalizando todos la implementación en el mes de octubre, en la que ustedes saben, mes en el que vamos a tener un webinar abierto, que bueno, será parte de lo que conversemos más adelante. El objetivo que se planteó el proyecto tiene que ver con identificar y caracterizar a las instituciones de formación docente que recurren a la inclusión digital como medio para conformar comunidades, desarrollar innovaciones y favorecer el aprendizaje profundo. Todos estos aspectos y conceptos se han desarrollado y han estado presentes en las herramientas de relevamiento trabajadas que vamos a ver más adelante. El proyecto está estructurado en tres fases claramente delimitadas. La primera, que tiene que ver con una elaboración de una tipología en la que se ordenaron o se distribuyeron los centros en función de los modos en que la inclusión digital justamente era utilizada para conformar comunidades, desarrollar innovaciones y favorecer el aprendizaje profundo. La segunda fase, esa primera fase transcurre en el año 2019. En realidad ahí no teníamos las implicancias que luego empezamos a tener asociadas a la pandemia, al COVID-19. La segunda fase ya transcurre en momentos en que tuvimos que ser creativos a la hora de seleccionar los métodos y la llegada, digamos, a los actores involucrados, que todas fueron mediadas por tecnología. La segunda fase es el estudio en profundidad en 3 casos de cada país, justamente tratando de identificar casos que tuvieran diferencias en las formas, en los modos de uso de la inclusión digital vinculados a las comunidades, innovaciones, trabajo colaborativo y aprendizaje profundo. Y la tercera, que es la que estamos transitando en este momento, tiene que ver con la validación del proyecto por parte de un panel de expertos, que esto culminó el 31 de julio,
con el intercambio de experiencias, que es lo que vamos a transitar en este webinar y también en el abierto, con la difusión y con proyecciones asociadas al proyecto. La fase 1 transitó por entrevistas a informantes calificados en los dos países, lo cual nos ayudó a diseñar el cuestionario que involucra la segunda técnica que pueden ver ustedes allí en la pantalla, que es una encuesta que fue de carácter censal a los centros involucrados y que se hizo en línea. Las entrevistas a informantes calificados fueron 9 en los dos países, y las encuestas se realizaron a 32 centros en Uruguay y 21 centros en Chile. En Uruguay abarca a los centros públicos que integran el Consejo de Formación en Educación, y en Chile a las universidades que integran el Consejo de Rectores de las universidades chilenas. Las respuestas obtenidas de esa encuesta en línea de carácter censal fueron muy buenas, fueron 42. A partir de esta fase, por lo tanto, se procede a ordenar la tipología, que nos va a comentar más adelante José Ignacio, y pasamos a la fase 2 de trabajo en profundidad con 3 centros en cada país. En esa fase utilizamos como metodología de indagación entrevistas en profundidad que se realizaron a directores, docentes, referentes de tecnología y apoyo administrativo. También realizamos cuestionarios que estaban destinados a todo el colectivo, a todos los funcionarios de las instituciones involucradas, y que tuvieron una lógica de análisis de redes sociales, con la mirada puesta en los vínculos entre los actores, de las cuales ustedes cuentan con un amplio informe, digamos, que da cuenta de todo el proceso, pero que en especial compartimos con ustedes la información recogida en estos cuestionarios. Y finalmente se cerró esta fase con la realización de un grupo de discusión en cada centro, con amplia participación de los involucrados en el proyecto, y que mayormente integraba docentes y referentes en tecnología. La fase 3, por lo tanto, que es la que estamos, ya transitamos por la validación, consultando a expertos que tienen que ver con las distintas áreas y dimensiones que estaban involucradas, aprendizaje profundo en los propios centros de formación inicial docente, en el análisis de redes, en también comunidades de aprendizaje. Ya contamos con sus informes y van a ser un insumo para el webinar abierto, así como vamos a invitar a algunos de esos expertos a que expongan también respecto a estas temáticas en ese webinar abierto. Nos corresponde transitar por la fase de difusión. El proyecto ha buscado estrategias para comunicar las distintas fases a la medida que se desarrollaba, pero ahora estamos en un momento donde podemos tener una mirada de bosque, mirar hacia atrás y empezar a compartir los hallazgos resultantes de este estudio. Por lo tanto, un hito importante en esa línea va a ser el webinar abierto del 6 de octubre, pero también tenemos previsto la realización de publicaciones. De hecho, una de las cosas que queremos conversar con ustedes en la segunda parte es, bueno, todo lo que hoy se está generando en este espacio, volverlo parte de una publicación, y que por lo tanto algunos de experiencias que ustedes van a compartir también tengan una traducción a escritura para ser parte de una publicación. Y aquí podremos pensar juntos otras formas de difundir también. Hay otro aspecto que tiene que ver con esta fase que para nosotros es muy importante, que es el tema de las redes de colaboración. O sea, cuando diseñamos este proyecto, nosotros pensamos en el año 2018 que en esta etapa íbamos a tener la posibilidad de que integrantes de los centros de formación docente de Uruguay concurrieran a Chile, que allí un seminario de este tipo, o un encuentro de este tipo se realizara en Chile junto a las organizaciones chilenas, que pudiéramos recorrer las universidades, o sea que generáramos un intercambio mayor entre los centros involucrados, y que también los referentes de las instituciones chilenas vinieran a Uruguay, que tuviéramos un espacio en Uruguay y también hiciéramos esas recorridas, para estrechar lazos, para que los centros en esta fase pudieran ser como más protagonistas también. Bueno, tenemos que ser creativos en eso.
todos estamos en este tiempo siendo creativos y tratando de lograr buenos resultados a través de las tecnologías. Entonces veremos también, y quedará en la voluntad de ustedes, el generar esas redes de colaboración y también las proyecciones asociadas al proyecto. Proyecciones de distintas fases que pudieran transitarse a partir de los hallazgos, o distintas externalidades, posibilidades de colaboración que puedan surgir, y sobre estas cosas vamos a estar conversando más en la segunda parte. Seguiríamos entonces ahora trabajando los aspectos que tienen que ver con los hallazgos. Bueno, para mí es un placer poder compartir este espacio después de un largo periodo de producción de esta investigación que partía, como decía Andrea, hace ya bastante tiempo en términos del cambio de contexto que hemos vivido durante los últimos tiempos. El objetivo de la presentación, que es una presentación muy breve, es dar cuenta de algunos de los hallazgos específicos más relevantes de varios que hemos levantado durante el estudio y poderlos también poner a debate y compartirlos posteriormente en la segunda parte, como comentaba Andrea. La primera fase, como les han mencionado, se trataba de hacer una caracterización y sobre eso tratar de identificar una tipología de los diferentes centros, tanto en Uruguay como en Chile. Con base a la revisión de literatura y también con base a las propias entrevistas que se hicieron con expertos cualificados, se definieron como 4 dimensiones analíticas, que son básicamente el tema del uso de las tecnologías digitales, el tema de la disposición de esas tecnologías para la formación docente, el tema del uso de esas tecnologías relacionadas con el aprendizaje profundo, y finalmente un componente especialmente relevante era el tema de la generación de comunidades de aprendizaje. Cada una de estas dimensiones, en el primer instrumento que se aplicó, que era la encuesta, se generó una batería de preguntas y los resultados de ellas permitieron construir subíndices de cada una de estas dimensiones. Y finalmente la agregación de estos 4 subíndices genera un índice general que nos permitía, con base a ello, poder caracterizar y poder en el fondo identificar en qué situación está cada una de las instituciones. La información con la que trabajamos es una información cualitativa, en el sentido de que es sobre la percepción que tienen las personas que están respondiendo a esta encuesta, que eran las máximas autoridades de cada una de las instituciones, tanto en Chile como en Uruguay. Los resultados aparecen aquí expresados en los índices, que tenía una escala de 0 a 1 y divididos por país. Y como podemos ver, y de forma bastante sintética, en donde encontramos las mayores diferencias en el caso de Uruguay y de Chile es lo que llamamos la disponibilidad de tecnología, es decir, la disposición de determinada infraestructura que pueda ser usada. Y por el contrario, donde encontramos elementos de semejanza en términos de los resultados, es en la situación en torno a la configuración y al funcionamiento de las comunidades de aprendizaje. Si se fijan, cuando marcamos máximas y mínimas, tiene valor en el sentido de lo que vamos a ver en el gráfico de abajo, que es en el caso de Uruguay, donde hubo más instituciones que contestaron y obviamente hay más posibilidades de dispersión. En el fondo, la realidad es mucho más heterogénea que en el caso de Chile, donde se contestó un 50% de las universidades que están involucradas y donde, en función de los resultados de la escala que estábamos construyendo, las diferencias son menores y, por tanto, tenemos una realidad más homogénea en torno a los 4 focos o dimensiones analíticas que estábamos revisando. Adelante. Una vez que teníamos estos datos, pasamos a la segunda etapa, la etapa cualitativa, donde con base a esos datos y también con base a la disponibilidad de las instituciones, porque no siempre las instituciones, en el caso chileno, todas quisieron participar, pero aquellas que sí quisieron y que colaboraron y que se lo agradecemos, entramos en una fase cualitativa que se trataba de trabajar con la profundización de los primeros hallazgos que estamos encontrando. No voy a dar un panorama general de todo lo que encontramos, porque fue una fase extensa,
donde se trabajaron las 4 dimensiones con instrumentos cualitativos, como se mencionaban, tanto con entrevistas, grupos focales, etcétera. Solamente algunos que me parecen relevantes, que tienen además elementos de similitud, en el caso de Chile y Uruguay, y que pueden ser elementos que pueden ser después también conversados posteriormente. Uno de ellos, como les decía, era el tema de factores asociados a la incorporación de tecnologías digitales. Cuando nosotros hacíamos este tipo de preguntas en las entrevistas y en los grupos de discusión, en general aparecían de forma recurrente como factores potenciadores o factores favorecedores de esta incorporación de tecnologías digitales. Claramente el tema del contexto de pandemia, estamos en pleno contexto de pandemia y un proceso de transición brusca como catalizador de un proceso anterior. Ahí está el segundo elemento. Hay un reconocimiento, una acumulación de competencias, de recursos y aprendizajes internos que se cataliza con este proceso. También otro factor que se reconoce como potenciador del proceso es el tema del apoyo y del acompañamiento institucional. Por el contrario, aquellos factores obstaculizadores o que generaban problemas se identificaban de forma recurrente, no en todas las instituciones, pero sí de forma bastante generalizable, el tema de resistencias internas en determinados grupos de docentes que desconfiaban de la tecnología por su manejo, por su capacidad de manejo o por otros motivos. Y también en algunas instituciones el tema del problema de la conectividad a Internet como uno de los factores que condicionaba esa incorporación. El otro elemento que no es central dentro del estudio es el tema de la configuración de comunidades de aprendizaje, y ahí una forma de clasificar que utilizamos las comunidades de aprendizaje, porque hay realidades muy diversas, era por un lado su nivel de formalidad y de informalidad, y por otro lado su nivel de composición en función de los componentes de esas comunidades, si eran docentes o si eran docentes y estudiantes. En verde están marcados aquellos factores que se reconocían como factores potenciadores de las comunidades de aprendizaje. Y ahí, bueno, en todas las comunidades, independientemente de su clasificación, se reconocía el soporte tecnológico como un elemento súper relevante. Cuando estábamos hablando de comunidades informales, principalmente compuestas por docentes, aparecía recurrentemente el tema del liderazgo, que asumían determinadas personas entre pares, o sea, no era un cargo designado, sino un liderazgo que surgía como un componente importante del sostenimiento de la comunidad, y cuando era formal, que había una instrucción directiva desde arriba, que había que generar esta comunidad y que había que tirarla adelante. Y cuando hablábamos de aquellos factores más negativos o que obstaculizaban la consolidación de este tipo de comunidades, aparecían, sobre todo cuando se hablaba de las comunidades de docentes y estudiantes, la cantidad de participantes que se integraban en estas comunidades. Y cuando hablábamos de las comunidades más entre docentes, aparecía el tema del agotamiento. Bueno, también estamos en un contexto de pandemia que interpretaba bastante este elemento, y también se prefiguraba como un elemento que era problemático el tema de la desarticulación entre las comunidades de aprendizaje. Es decir, había varias comunidades dentro de las instituciones, pero entre ellas había poca capacidad de vinculación o de articulación. Ya. Adelante. Para poder indagar un poquito más en por qué estaban pasando las cosas con respecto al tema de las comunidades de aprendizaje, incorporamos el tema del análisis de redes sociales para ver qué tipo de pautas de sociabilidad se daban entre las personas que conformaban la institución. Y ahí identificamos algunos elementos que son relevantes en términos de explicar por qué se forman y sobre todo por qué se consolidan o por qué se mantienen las comunidades, que por un lado tenía que ver, sobre todo más el caso, yo diría que de Uruguay, que en el caso de Chile, pero también en el caso de Chile, es la presencia o la influencia que ejerce el organigrama formal de la institución a la hora de estructurar las relaciones entre las personas que trabajan en él. Otro elemento que podríamos decir que es positivo en términos de la generación de comunidades más horizontales, lo que le llaman en sociología, lo que se llama en sociología la homofilia, que es la preeminencia de relacionarme con aquel que es igual a mí y no aquel que tiene algún tipo de diferencia, ya sea por cargo, ya sea incluso por género, ya sea a veces por ámbito de especialidad. Es más preeminente la relación entre pares. Y el otro tema que también era importante a la hora de entender cómo funcionaban o por qué funcionaban mejor o peor las comunidades
era el tema de quién eran aquellos actores que aparecían referidos más recurrentemente por las personas cuando se les entrevistaba, cuando se hablaba con ellos. Y ahí aparecía nuevamente el peso del organigrama formal, en el sentido de que teníamos que en general aquellos actores a los que se recurre cuando se tiene que planificar, cuando se necesita soporte, cuando se busca algún tipo de información más, podríamos decir, más institucional, son aquellas personas que tienen posiciones de jerarquía dentro de la institución o personas que llevan mucho tiempo dentro de la institución. Son como las dos variables que definen el fondo, podríamos decir, centralidad o referencia dentro de las relaciones de la institución. Eso básicamente sería como los principales elementos de muchos otros más que están dentro de la investigación. Excelente, muchas gracias José Ignacio por compartir estos aspectos. Y le vamos a pedir a la doctora Claudia Cabrera que se haga presente. Le vamos a pedir a ella que coordine ahora la instancia de presentación de las instituciones involucradas en la investigación. Adelante, Claudia, muchas gracias. Realmente es una instancia de celebración el poder encontrarnos en esta instancia. Como les mencionaba Andrea, mi función en este intercambio es presentar o anticipar lo que va a ser la presentación por parte de las instituciones. Mi idea es poder decirles en general cuál va a ser la dinámica de trabajo que vamos a seguir para estas presentaciones, algunos de los centros que participan para compartir, el tiempo previsto para esa presentación es de 10 minutos, y a los 7 minutos yo les estaría avisando que estarían en ese tiempo, se los estaría avisando por el chat. A los 10 minutos me van a ver entrar en pantalla para que vayan redondeando. La idea de los tiempos, si bien creemos que es muy rico este espacio de compartir, también nos parece imprescindible poder organizarnos lo mejor posible para que quede el tiempo suficiente para escuchar a todas las experiencias y para compartir en un espacio final o en un espacio posterior. Les comento también que el formato de comunicación que vamos a tener, como está transcurriendo en este momento, es a través del chat. Ustedes van a poder agregar sus comentarios, poner preguntas. La doctora Mariela Questa, que es representante también del equipo de investigación por parte de la Universidad Hort Uruguay, va a estar llevando una relatoría que luego de la presentación de todas las instituciones va a compartir con todos nosotros. Lo que les vamos a pedir es que, si bien los voceros de las instituciones son 1 o 2, les vamos a pedir que cuando inicien su presentación puedan presentar a los compañeros que forman parte de su equipo y que están acompañándolos, que si bien no van a entrar como panelistas, porque así fue acordado previamente, nos interesa que puedan aludir a todos los representantes que están por parte del centro. Entonces, damos paso a la primera presentación. En este caso es a cargo de la maestra Eloísa Leguízamo y la maestra Rosaura Lanís, quienes provienen del Instituto de Formación Docente Celia Vitale D'Amico de Mendoza, de la ciudad de Florida. Así que les damos la bienvenida a Eloísa, a Rosaura. Bien, el espacio es de ustedes y a los 7 minutos les estoy avisando por el chat que les quedan los minutos finales. Ahí está, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Represento al Instituto de Formación Docente de la ciudad de Florida. Me acompañan hoy Eloísa Leguízamo, que es la DOT de nuestro centro, Isabela Urdampilleta, que es la directora. Para comenzar, les voy a contar un poquito sobre nuestro centro. Está ubicado en la ciudad de Florida, es una ciudad del interior. Se dictan allí las carreras de maestro en primera infancia y maestro en educación común en modalidad presencial, mientras que en la modalidad semilibre y semipresencial se dictan carreras de profesorado.
El cuerpo académico está constituido por 60 por 60 docentes, y la población estudiantil proviene tanto de nuestro departamento como de departamentos vecinos. Los protagonistas entonces de esta propuesta son los estudiantes de la carrera de tercer año de maestro en primera infancia. Esta propuesta está enmarcada en el curso taller de enseñanza del entorno, ciencias sociales y naturales, curso del cual soy docente. Aquí nos proponemos como objetivo reconocer y analizar el marco teórico que sustenta un recurso educativo para establecer la legitimidad de su contenido, identificar y analizar recursos educativos digitales con valor para aplicar en las prácticas educativas, y bueno, como una proyección, diseñar recursos educativos digitales específicos para la primera infancia en ciencias sociales y naturales, teniendo en cuenta los criterios de usabilidad, flexibilidad y adaptabilidad. Fue entonces que pensé sería fundamental trabajar las competencias digitales para trascender el rol de consumidor a prosumidor. Esto me llevó a buscar ayuda en la compañera Eloísa Leguízamo, que es un referente en tecnología para nuestro centro. Entonces a partir de este momento comenzamos a trabajar juntas en este proyecto. Bien, en sí la experiencia se basa en el marco conceptual y metodológico que propone la Red Global de Aprendizajes. La organizamos según las etapas del ciclo de investigación colaborativa: evaluar, diseñar, implementar, reflexionar. Partimos de la evaluación para identificar los diferentes niveles de los estudiantes en relación a las competencias y los contenidos curriculares. En sí, de las 6 competencias que promueven el aprendizaje profundo, decidimos focalizar en el pensamiento crítico, la cual implica evaluar críticamente la información, desarrollar conocimiento significativo de manera colaborativa para poder aplicarlo al mundo real. Entonces, para definir la situación inicial del grupo, planteamos una consigna, una pregunta investigable que, bueno, como mencionó Rosaura, la pregunta es: ¿cómo podemos identificar recursos digitales que contribuyan a la enseñanza de las ciencias? Y en ese momento presentamos la rúbrica, el instrumento de evaluación que codiseñamos con Rosaura, teniendo en cuenta las progresiones de aprendizaje que ofrece la red. En sí nos parece muy importante que los estudiantes conozcan la rúbrica, el instrumento con el cual se los va a evaluar, para que puedan saber qué es lo que se espera de ellos, para que puedan autoevaluarse, monitorear y reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, porque esta rúbrica pensamos utilizarla en diferentes momentos. Como podrán ver, el gráfico evidencia la realidad del grupo en las diferentes dimensiones que pretendemos desarrollar, en la capacidad de reconocer la información, la capacidad de análisis, síntesis y evaluación de la información para generar nuevos significados y utilizarlos en nuevas situaciones, y la capacidad de pensar con otros y generar conocimientos. Ahí vemos que tenemos estudiantes en los 3 niveles, en el nivel inicial, en desarrollo y en avanzado. En este momento también reflexionamos y entendemos que surge la necesidad de integrar las tecnologías digitales en la carrera de maestro de primera infancia. Bien, con respecto al diseño y a la implementación de la propuesta, planificamos diferentes actividades, de las cuales hemos ejecutado algunas y otras vamos a ir construyéndolas también en la marcha en base a las necesidades de los estudiantes y a lo que nosotros podamos ver que nos permite brindar más formación y enriquecer la propuesta. Les cuento que iniciamos con una propuesta a los estudiantes donde se les solicitaba buscar recursos educativos digitales para un contenido programático seleccionado del marco curricular de la primera infancia o del programa de educación inicial y primaria. Luego se realizó una puesta en común y se analizaron esos recursos educativos digitales. Ahí fue que volvimos a esta pregunta: ¿cómo podemos identificar recursos educativos
digitales que contribuyan a la enseñanza de las ciencias sociales. En la búsqueda de esa respuesta, entonces, buscamos apoyo, construimos con Eloísa esa red y nos potenciamos una a la otra, y fue así que concretamos para nuestros estudiantes una conferencia con expertos, donde las contenidoristas de Uruguay Educa y de REA de Ceibal nos acompañaron en una clase y explicaron a los estudiantes en qué consistían los portales, qué era un repositorio, y compartieron para ellos propuestas donde se los instruía sobre cómo era el proceso, y se estimulaba también a que ellos se interesaran en producir sus propios recursos. Nos queda entonces, de aquí en adelante, el desarrollo del marco teórico, integrando aspectos interdisciplinares, la metodología de la enseñanza de las ciencias, y planificar propuestas en las cuales se integren los recursos educativos digitales. Bien, estas actividades nos han permitido transitar los 4 pilares del aprendizaje profundo. Entendemos que las prácticas pedagógicas que estamos desarrollando están cambiando porque tenemos interés en articular contenidos curriculares y competencias, en integrar otras metodologías que sean más activas, siendo docentes más activadores y con estudiantes también más protagonistas de sus procesos de aprendizaje. Como mencionó Rosaura, hemos ido construyendo alianzas de aprendizajes entre estudiantes, entre nosotras como docentes, con actores externos, como el caso de las maestras contenidistas, y pretendemos potenciar el vínculo entre estudiantes y docentes para ser verdaderos socios del aprendizaje. También hemos generado diferentes ambientes de aprendizaje virtual, y en este sentido el apalancamiento digital ha estado presente en las diferentes actividades que hemos desarrollado, porque bueno, hemos utilizado una variedad de herramientas y recursos digitales para aprender de forma conectada y colaborativamente. Como proyecciones, entonces, como mencionaba también Rosaura, queremos focalizar en el codiseño, ¿sí? Trascender del codiseño a nivel de docentes, bueno, trascender a nivel de estudiantes, ¿sí? Estudiantes y docentes de recursos, codiseñar recursos educativos digitales, y también el instrumento de evaluación para reflexionar sobre esos contenidos digitales y según, bueno, la pertinencia, según los contenidos curriculares y los destinatarios, a quienes están dirigidos esos recursos. También les vamos a compartir algunas evidencias del proceso. Acá pueden ver un muro colaborativo donde los estudiantes compartieron el recurso educativo digital seleccionado, y nos encontramos con una variedad de selección, donde en ese momento fue importante hacer una diferenciación entre lo que es un recurso, una herramienta, una aplicación, un contenido digital, y en esto fue fundamental el aporte que realizaron las maestras contenidistas. Acá en la imagen de la derecha, bueno, podemos ver la utilidad que le dieron a la rúbrica a los estudiantes. Vemos que en la nube de palabras se destacan que les sirvió para analizar, para interpretar, para guiarse en la actividad, para conocer los criterios de evaluación. Y en la siguiente diapositiva, bueno, vemos ahí justamente el encuentro que mencionábamos con las maestras contenidistas de los portales educativos uruguayos. Bien, ya cerrando entonces, los principales logros que nosotros esperamos son incorporar conocimientos que le permitan a los estudiantes identificar esos recursos educativos digitales sustentados en el paradigma actual de la enseñanza de las ciencias sociales y naturales. Esperamos que ellos sean capaces de elaborar propuestas áulicas enriquecidas con el uso de la tecnología, que sean apropiados para el nivel inicial, ¿no? Que desarrollen habilidades para pensar en forma conjunta con otras personas, desde el momento que les proponemos que sean co-creadores, y que adquieran el dominio de herramientas digitales que les permitan concretar esas propuestas que sean adecuadas a sus necesidades en el desempeño como docente. Bien, y bueno, para cerrar, consideramos que esta experiencia es una oportunidad de crecimiento profesional
por haberse concretado mediante el trabajo en duplas, y además evidencia una integración real de las tecnologías digitales en el aula, y entendemos que estamos logrando una mirada extendida para la enseñanza de las ciencias sociales y naturales, con un enfoque en la primera infancia, donde tanto las instituciones de la primera infancia como el Instituto de Formación Docente nos estamos favoreciendo de esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosaura, Eloísa, muy valiosos sus aportes. Ahora continuamos con la presentación, les damos la bienvenida a María Gloria Olano, que representa al Instituto de Formación Docente Maestro Julio Macedo, del Departamento de 33. Bienvenida, María Gloria. Al igual que le pedimos a Eloísa y a Rosaura, les pedimos que presenten al equipo que está acompañando en este momento por 33. Así que adelante, las escuchamos. Muy bien, muchas gracias. A ver si podemos ver la presentación. Sí. Bueno, nosotros desde el Instituto de Formación Docente de 33, Uruguay, les explicamos a los chilenos que Uruguay 33 está al este, ¿verdad? Del lado del Brasil, en América Latina. Están con nosotros nuestras compañeras de trabajo, que son varias, pero ahora inscriptas para este evento, las profesoras docentes orientadoras en tecnología, Mariana Elismendi, y la maestra Mari Rodríguez. También está la profesora de pedagogía, Graciela Hernández, que conjuntamente con quien habla nos inscribimos para participar de esta actividad, posiblemente en el webinar del 6 de octubre podamos compartir otras experiencias. Bueno, lo que queríamos expresarles ahora acerca del Instituto de 33 tiene que ver con lo que es la misión de la formación docente en el Uruguay. Nosotros somos una institución de nivel terciario que ofrecemos la titulación de maestros y profesores para el desempeño tanto en ciclo básico como bachillerato de la educación media, para ejercer la docencia en el ámbito público-privado en todo el territorio. En la visión de la formación, entenderse como una educación superior con una estructura académica en la que se potencia la docencia, la investigación y la extensión que los profesionales necesitan para un accionar colaborativo que nosotros interpretamos debe ser para tal comunicacional y aprendizaje profundo en las organizaciones que actúan como comunidades que aprenden. Y es ahí que tratamos de ir y es ahí que hemos tratado de avanzar. Situando un poquito más el instituto, les decimos que se desarrolla una planificación estratégica situacional desde los ejes institucional contextual, pedagógico didáctico y organizativo administrativo, que va vertebrado en todo su hacer para fortalecer la formación académica y cultural de los alumnos a través de un trabajo en derechos humanos, que hacemos mucho hincapié en educar en derechos humanos y los derechos humanos en la educación. Y de ahí ya nos vamos aproximando de por qué en el aprendizaje profundo y en la propuesta de Fulan nosotros seleccionamos la C de ciudadanía, ¿verdad? Para que en las prácticas de enseñanza los futuros educadores puedan desarrollar una propuesta que se vuelve interinstitucional con las instituciones de práctica. Ahí nuestra oferta educativa para el 2021 ofrece las carreras de magisterio, presencial y profesorado en matemática y física, y profesorado semipresencial y libre hasta este año en todas las demás especialidades que están estratificadas en las asignaturas de educación media. También tuvimos 2 cortes de estudiantes de educador social, una carrera que se ofreció también acá en el Instituto de Formación Docente de 33. Marcamos, vinculadas a nuestro proyecto de la red global como fortalezas, el trabajar a nivel institucional con un equipo de algún modo consolidado y con nuevos actores
con un desempeño colaborativo, comunicacional, con un proyecto pedagógico que, como decíamos, se orienta a fortalecer el accionar en las prácticas acerca de los derechos humanos, en actividades que tienen que ver con el desarrollo de proyectos, desde el punto de vista técnico-docente, con comunidades de práctica en acción. El instituto trabaja bastante con las instituciones de práctica y actualmente viene trabajando con la Universidad de la República a través del CURE, que está en 33. Y entendemos también que para esta propuesta de la red global ha sido muy oportuno el aporte desde Ceibal que hemos tenido, y que desde el CFE el 76% de nuestros alumnos tienen los dispositivos tecnológicos, ya que además en tercero y cuarto se les da una computadora para su formación. Dentro de las debilidades, bueno, surge ahí lo que se apreciaba a nivel general de lo que tenía que ver la investigación con la pandemia, los trayectos educativos que los alumnos realizan, que tienen otros recorridos. Contamos con una matrícula actualmente de 747 alumnos, y 261 de ellos viaja diariamente, que eso puede ser una debilidad para los tiempos de estudio, y bueno, las posibilidades de que más, ¿verdad?, por condiciones socioeconómicas, culturales o familiares, puedan estudiar. Estamos en el marco de la red global. Desde el 2015, cuando la formación docente se inició compartiendo con los compañeros en los departamentos, en las reuniones, apostamos al fortalecimiento de la formación docente a través de las nuevas tecnologías y de la herramienta de plataformas digitales. Las redes para la inclusión digital nos dan lugar a nuevas pedagogías y a resignificaciones que entendemos que en las comunidades de aprendizaje que vamos espiraladamente conformando deben estar presentes. Ahí apostamos a la comunicación, la formación ciudadana, a través del fortalecimiento de vínculos, el trabajo cooperativo, y la cotidianeidad es avanzar en la inclusión. De ahí es que nuestra propuesta para esta experiencia es aproximaciones a las nuevas pedagogías desde experiencias formativas mediadas por la tecnología. En este caso mostramos dos experiencias básicamente que están dentro del mismo núcleo de experiencias que venimos desarrollando, pero específicamente una como muestra vinculada a la formación de maestros segundo año, vinculada a la práctica docente en una escuela habilitada, donde se incluyen inclusive los profesores adscriptores, las docentes de tecnología del instituto, el profesor de didáctica, la profesora de matemática, porque se procura trabajar con la plataforma Matific y desarrollar en los alumnos instancias que le permitan actividades modélicas que generen análisis en esta propuesta. Conjuntamente, otra experiencia que consideramos relevante fue desde el marco teórico del área de ciencias de la educación, profesoras de pedagogía que trabajan con tecnología, utilizando herramientas digitales para el desarrollo de sus clases. Ahí marcábamos en los objetivos las pertinencias que esto tiene para la práctica, el aprender a usar una plataforma y poder llevarlo y concretarlo con los alumnos y tener un espacio de análisis para poder hacer actividades que puedan ser de retroalimentación, pero también que incluyan evaluación. Ahí le marcábamos la temporalización del trabajo y, digamos, la ruta que fue siguiendo, los talleres y las coordinaciones y las actividades que fueron necesarias, tanto virtuales como presenciales, para concretar los procesos de actividad, tanto en la que tuvo que ver con la práctica docente como en la que tiene que ver con pedagogía. La de la práctica magisterial, destacábamos ahí el APP,
coordinación conjunta de intervenciones, selección de contenidos, plataforma Matific, secuencias, actividades, reflexiones y acuerdos. O sea, hubo actividades de aprendizaje profundo que hemos capitalizado mucho y hemos recreado y hecho transferencia para otras apuestas también en la práctica. Y en la actividad que tuvo que ver como reflexión académica desde un enfoque multimodal en clases teóricas con las nuevas pedagogías de aprendizaje profundo, hubo un análisis de textos pedagógicos, ¿verdad?, que se vinculó a las características y a la apuesta del quinquenio de las políticas educativas actuales, ¿verdad? Se trabajó en la virtualidad, se hizo el visionado de un film detrás de la pizarra, se reconocieron recursos online que posibilitan la presentación simultánea de fragmentos del film como fondo de videos elaborados por los alumnos, se hizo acompañamiento desde la virtualidad y desde la presencialidad, retroalimentación y evaluación de estas actividades. Hubo oportunidad por parte de las profesoras y las docentes de tecnología con demás alumnos de compartir las exposiciones de modo presencial, ¿verdad? Hubo reflexión y hay reflexión colectiva y elaboración de narrativa para publicación de la experiencia en el repositorio de la red global. Entonces entendemos que esto es sumamente valioso, hay aprendizaje conjunto, hay estudiantes que trabajan como agentes de cambio, consideramos que si ellos tienen estas vivencias, son capaces de retroalimentar y de llevarlas a la práctica en sus posibles instituciones, tanto de educación primaria como de educación media. Fortaleció el trabajo conjunto, el trabajo colaborativo, el intercambio de experiencias, el hacer un uso apropiado de la tecnología como facilitadora de la comunicación, y bueno, las debilidades siempre fueron los tiempos y el manejo de la herramienta digital. Pero quienes están trabajando en esto, y lo más interesante de todo, es que actualmente somos mucho más, o sea, ese equipo impulsor se ha retroalimentado con nuevos actores. Entonces, hay atención a la pedagogía de aprendizajes, hay trabajo interinstitucional, inclusive un proyecto en marcha con liceos de práctica, que hemos tenido ya 3 instancias de reunión virtual, donde venimos trabajando con los practicantes, los profesores de didáctica, y se han sumado los profesores adscriptores de educación media. Entonces, en una institución que tenemos 80 alumnos practicantes, en secundaria, fíjense ustedes la posibilidad que puede dar esto de que por opción los grupos, los estudiantes se pleguen a la propuesta y estén usando para sus prácticas las herramientas digitales. Esto aporta autonomía, aporta modos de hacer y favorece las redes para el aprendizaje profundo, ¿verdad? Entonces, estas experiencias propician una acción innovadora, una acción que lleva a la complejidad, que permite investigar en la práctica, que de algún modo hace recursiva la acción, la retroalimentación y favorece investigación-acción. Entonces creemos que estamos muy conformes, están las evidencias ahí para que ustedes las puedan compartir y las puedan ver, pero realmente sabemos que podemos avanzar mucho más, pero hay un trabajo que viene siendo constante, viene siendo interesante, al que más docentes se pliegan con interés, se pliegan porque ellos les interesa y consideran que les viene para sus prácticas bien, y vaya si esto ha venido en la pandemia y en esta propuesta híbrida muy lindo. Así que les agradecemos mucho desde 33. Nos ha sido muy grato compartir con Andrea, con Mariela, con Dora, con todas las compañeras, con Cisel Ferreira, las que nos han venido ayudando, porque entendemos que es así que se saca adelante los trabajos en las instituciones educativas, y es así que se aprende y se desarrolla un trabajo en educación que puede fortalecer y generar competencias en nosotros,
¿verdad?, hacer una práctica más amigable y más acorde a los intereses de los estudiantes y genera competencias acerca de los diferentes modos de trabajar, de crear, de comunicar, ¿verdad?, para los futuros docentes de nuestro Uruguay. Así que muchas gracias. Agradecemos profundamente a la magíster María Gloria Olano, y ahora le vamos a dar paso a la candidata doctora Karina Nosar, que viene en representación del CERP de Atlántida. Karina, te damos la bienvenida, y bueno, lo mismo que les dijimos a las compañeras, que puedan compartirnos su experiencia. A los que están participando del encuentro, les recordamos que tienen el chat para poder comunicarnos. Adelante, Karina, muchas gracias. Bien, buenas noches. Bueno, en primer lugar, la agradecida soy yo por la posibilidad de estar aquí hoy, porque como ustedes sabrán, yo soy nueva en la dirección del CERP del Sur, comencé recién el 1 de marzo de este año, por lo tanto corresponde agradecer a quien me precedió en el cargo, el profesor Álvaro Berro, que ha estado más involucrado con ustedes dentro de este proyecto, pero también estuvo solamente un año, así que ha sido un centro como que ha tenido muchos cambios en los últimos tiempos. Al margen de eso, tenemos un interesante equipo de colegas que se vienen sumando a diferentes iniciativas, en particular la secretaria docente, la profesora Elizabeth Maidana, la docente orientadora en tecnologías, Inés Rivero, la profesora Vivian Kunz, en fin, espero no olvidarme de nadie de los que ha estado participando en esto y que todavía están en el centro, porque como les dije, justo ha habido una serie de movimientos en los últimos tiempos. Y además se junta el hecho de que yo comencé mi gestión en plena pandemia, por lo tanto todo ha tenido que ver con el apalancamiento digital, ha sido inexorable. Nosotros lo que hemos venido haciendo, voy a empezar por presentar, ahí está. Voy a empezar por poner el título, es un título muy extraño el que pusimos, Floema, integrando generaciones, conocimientos, aguas y tierras del este. Ya van a entender por qué este título tan extraño de lo que ha sido nuestra experiencia. No sé. Ahí está. Bueno, el Centro Regional de Profesores del Sur, Clemente Estable, fue fundado en el 99, de los últimos junto con el CERP de Colonia, el último en realidad fue el de Florida, porque los que lo precedían, que fueron Rivera y Salto, después vino Maldonado, y finalmente Atlántida y Colonia fueron de la última tanda. El 2000 fue el de Florida, conformando así la red de los 6 CERP que están distribuidos en todo el territorio nacional, con este mandato de formar profesores para la educación media, en distintas especialidades que están por allí, que están en modalidad presencial, más las que tenemos en modalidad semipresencial y en modalidad semilibre. Tenemos en el momento 5 edificios, porque tenemos las 2 residencias estudiantiles, el salón comedor y 2 edificios dentro del predio que compartimos con el Liceo Atlántida 2. Es toda una manzana, por lo tanto esto también se presta mucho para hacer trabajos de carácter institucional. Contamos con un interesante sistema de becas que hay parciales y totales para los estudiantes. Las becas totales son las que implican el alojamiento, la alimentación y los transportes, mientras que las parciales lo único que no tienen es el alojamiento, lo demás lo tienen. Para los transportes tenemos ómnibus propios de la institución que hacen recorridos por toda la región, por toda la zona. Es un centro que recibe alumnado básicamente de Canelones, pero Canelones es un departamento muy complejo, tan complejo que a los efectos de las comisiones departamentales de educación lo tenemos dividido en 3 zonas. Nosotros nos corresponde la zona Canelones Este, o sea, toda
toda la parte de la costa, luego está el centro y está el norte de Canelones, cada uno con sus peculiaridades. Pero a la hora de hacer profesorado presencial, los alumnos vienen de diferentes partes de Canelones, incluso de otros departamentos. Tenemos hasta una estudiante que viene de 33 para hacer profesorado de inglés, o sea que realmente recibimos un estudiantado de lo más diverso y de distintos lugares. Entonces, los transportes, los ómnibus son fundamentales para nosotros porque no hay líneas de transporte que conecten, líneas públicas que conecten con Atlántida, y por otra parte también están las dificultades económicas de los estudiantes, por lo cual para ellos resulta fundamental contar con los ómnibus. En estos momentos tenemos 121 docentes, obviamente más los funcionarios de gestión, los funcionarios que trabajan en las residencias estudiantiles, las empresas tercerizadas como la de alimentación, la de conducción, limpieza, etcétera, cada una con su personal, y una buena proporción de estos docentes tiene alta dedicación. De todas maneras, seguimos teniendo un multiempleo muy importante, probablemente basado en el hecho de dónde está radicado este SERP y el fácil acceso que tenemos a otros centros por la zona. Tenemos aquí varios institutos vecinos, además de la cercanía a Montevideo. ¿En qué consiste nuestra experiencia y en qué nos estamos embarcando? Bueno, la primera fortaleza, sí, que tiene esta experiencia, que claramente queda aquí a la vista, es que es una experiencia en la que estamos embarcados todas estas instituciones que aparecen aquí, en esta diapo, y alguna más con la que estamos haciendo negociaciones. Esto parte desde la Comisión Departamental de Educación Canelones Este, que es la que nos corresponde, digamos que con el apoyo muy fuerte de la UDIE, que es la que de alguna manera siempre está como impulsando y promoviendo toda clase de proyectos y de actividades. Dentro de esta comisión contamos con la Inspección Departamental de Enseñanza Primaria, de Inicial y Primaria, la de Secundaria, la de Enseñanza Técnico Profesional. Está el SERP del Sur dentro de esta comisión. Me estoy dando cuenta en estos momentos que omití colocar al IFD de la Costa, pido disculpas porque también está involucrado. Está involucrado un PDU, un Polo de Desarrollo Universitario de la Universidad de la República, que es este núcleo interdisciplinario de educación ambiental para la región este. Está involucrada, por supuesto, la referente de huertas comunitarias, los municipios de Atlántida y el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué está involucrada toda esta gente? Bueno, porque nuestro proyecto, y aquí abajo está la definición de este nombre extraño que le pusimos, el floema, es un tejido vegetal constituido por los vasos o conductos que transportan la savia elaborada. Obviamente este nombre que elegimos es un nombre más bien metafórico, pero se conecta bastante con nuestro proyecto y con sus objetivos. ¿Cuáles fueron los problemas que se detectaron y hacia dónde estamos apuntando? Bueno, primero que nada, hacia este fortalecimiento de esta malla comunitaria interescolar e interinstitucional en esta subregión que es Canelones Este. ¿En torno a qué? A proyectos ambientales y pedagógicos que puedan ser compartidos en todos los niveles de la enseñanza. Por eso están involucradas desde las escuelas hasta formación docente y la Universidad de la República. Es una idea como bastante ambiciosa en ese sentido, pero nos parece que es muy importante el poder trabajar en conjunto entre todos los subsistemas. Como objetivo 2, hemos detectado muchísimos problemas en lo que tiene que ver con los interciclos, los egresos y los ingresos entre los diferentes ciclos, entre primaria, secundaria, los vínculos entre las escuelas, el liceo, la UTU y obviamente también con la educación terciaria. Entonces quisimos buscar un proyecto que nos pudiera de alguna manera involucrar a todos, unirnos y trabajar de esa manera en estas experiencias de educación ambiental, con proyectos pedagógicos que estén vinculados a estas problemáticas ambientales.
los procesos de mejoramiento de la tierra y la producción de alimentos. Como último objetivo, nos señalamos aquí el promover ese conocimiento en torno a los temas ambientales que ya se vienen impulsando en cada uno de estos diferentes centros educativos que participan. Este proyecto va a ser, ya está siendo presentado, porque lo estamos presentando ahora en el mes de agosto, al programa PAENFE, porque se cuenta ahí con un fondo que nos puede servir para impulsarlo y para tener allí algunos otros elementos para poder fortalecerlo más. Independientemente de que sea aprobado o no por el proyecto PAENFE, de todas maneras lo estamos ejecutando, o sea, la idea es durante todo lo que queda de este año hacer todas las coordinaciones, las acciones, la formación, todo lo que implica, incluso cursos preparatorios, que ya tenemos alguno en marcha, para poder implementarlo efectivamente a partir del 2022, cuando pensamos tener presencialidad. En consonancia con esto, el CERT ya se presentó institucionalmente para un curso de huertas educativas y comunitarias que comienza en septiembre, que está siendo organizado por la colonia Emanuel. Colonia no, el nombre no es Colonia, pero es Emanuel y queda en Colonia. Y está destinado a los docentes, a los estudiantes y a la comunidad. O sea, el centro se presentó como tal y este es un curso que va a ser prácticamente, la mayor parte del curso va a ser virtual, va a ser online, con una práctica cada 15 días aquí en la localidad. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos aquí? Y bueno, la primera fortaleza que tenemos es el territorio. Tenemos un territorio muy rico, muy diverso, con muchas instituciones, en el que hay una enorme motivación por parte de todas estas autoridades que trabajamos en la comisión departamental. Hay interés por parte de los participantes de todas las instituciones que están aquí, y por supuesto todas ellas están de forma muy entusiasta involucradas. Las debilidades, bueno, las que hemos mencionado, creo que todos los que me han precedido, las condiciones sanitarias actuales, eso siempre, digamos que a todos nos ha agarrado de sorpresa el tema de la pandemia. En el caso del CERP todavía no tenemos presencialidad plena, y que todos los encuentros han tenido que ser virtuales. Por supuesto, esto ha fortalecido muchísimo lo que tiene que ver con el apalancamiento digital, porque no había más remedio que hacerlo de esta forma, pero en muchos casos uno siempre espera esta interacción cara a cara que es tan rica y que tendríamos que tener para el año de 2022. Los logros, bueno, el principal logro ha sido este trabajo conjunto y colaborativo, que obviamente va en consonancia con la 6C del aprendizaje profundo. La colaboración está en la base de todo esto. Por supuesto que también está la comunicación, la ciudadanía, el pensamiento crítico. O sea, creo que las llegamos a abarcar todas, pero el fuerte énfasis aquí lo tenemos en el trabajo colaborativo interinstitucional y por supuesto todo lo comunitario, lo que tiene que ver con las huertas educativas y comunitarias, es el Centro Emanuel de Colonia Valdense, el nombre que no me salía hoy, que ya nos tiene dentro de sus filas realizando este curso. Y bueno, esa es nuestra modesta experiencia, pero que nos parece realmente con muchas posibilidades de tener, creo que va a tener muchas repercusiones, no solo por la cantidad de actores, sino por todas las expectativas que tenemos puestas y toda la gente que ya está colaborando para que esto salga adelante desde las distintas instituciones. Así que eso es todo lo que tenía para presentarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Muy valiosos los aportes. Ahora le damos la bienvenida al doctor Roberto Canales, como representante de la Universidad de los Lagos. Bienvenido, Roberto.
Muchas Primer gracias. representante de Chile, bueno, no, Sí. en realidad, primer representante referido a las instituciones. Bienvenido, Roberto, tenés la palabra, adelante. Perfecto. Muchas gracias. Sí, bueno, primero que todo agradecer la invitación para que nuestra universidad sea parte de este estudio, de este proyecto. A nosotros nos contactó José Ignacio el año pasado y bueno, nos pusimos a disposición del estudio, así que somos más bien sujetos de estudio en el trabajo, pero me doy cuenta que las otras universidades ya son parte de una red, nosotros no somos parte de ninguna red. Por tanto, yo no entendí bien el mensaje de qué es lo que querían ustedes que mostremos, alguna experiencia específica, y voy a, voy a parecer, digamos, como el estudiante que hizo otra tarea que no le pedía al profesor. Yo les voy a presentar mi grupo de trabajo, digamos, el grupo de trabajo de investigación que nosotros tenemos, en el entendido de ponerlo a disposición de la red, si alguien encuentra y estima necesario colaborar y colaborarnos en estos planos, que es un poco lo que les quiero mostrar. Así que, bueno, el grupo de trabajo se llama Educación, Tecnología y Sociedad, que funciona en la Universidad de los Lagos, es una universidad que está al sur del país, a 940 kilómetros de Santiago de Chile, y un tercio de nuestra formación es de formación de profesores, ¿ya? De carreras de pedagogía. Y desde donde nosotros trabajamos fuertemente la educación y las tecnologías para el aprendizaje. Ese es nuestro foco de estudio. En este minuto me acompaña Cristina Larcón, que es parte del equipo y está ahí también conectada en línea. Bueno, yo voy a poner mi cronómetro para no excederme a los 10 minutos. Bueno, entonces les presento el grupo de trabajo y a partir de ahí un poco las colaboraciones que nosotros podemos eventualmente hacer, digamos, con la red. En primer lugar, el grupo de trabajo lo integran 10 académicos de la universidad. La universidad tiene diferentes titulaciones en diferentes áreas, pero esto, como les digo, es un grupo de trabajo acotado. Y quizás comentarles a ustedes que lo que hemos hecho en los últimos 15 o 18 años ha sido fundamentalmente proyectos de investigación relacionados a tecnología, a educación en diferentes niveles, ya sea en enseñanza primaria, secundaria, en enseñanza universitaria y también en el ámbito urbano y rural. Este es un proyecto muy emblemático, que era un proyecto FONDEF que está financiado con fondos de ciencia y tecnología en Chile, que dice relación con una plataforma tecnológica del año 2008-2009, donde nosotros trabajamos con niños de primero, segundo, tercero y cuarto básico en lenguaje y matemática. Entonces instalamos una comunidad de aprendizaje, más de 10 colegios interrelacionados, generando objetos de aprendizaje, etc. Fue un proyecto bastante exitoso y muy visionario para el minuto, porque hoy día es lo que usan los colegios en contexto de pandemia. Por tanto, por ahí ya se iban marcando algunas tendencias, digamos, de lo que podría usarse desde el punto de vista tecnológico. Ya luego hay un proyecto en el cual hoy día estamos involucrados, que es la línea de trabajo ya más cercana, diría yo, que es la evaluación de las competencias digitales docentes. Este es un proyecto de la Universidad de Santiago de Chile, donde somos co-investigadores, ¿ya? Y de alguna manera intentamos nosotros establecer un diagnóstico de cuáles son las necesidades en formación de profesores que tienen la FID, la formación inicial docente, para establecer algunos planes de mejora. Y acabamos de presentar al concurso 2022 del proyecto Fondesit, que es un proyecto competitivo en Chile, justamente en la misma línea, que es la evaluación de competencias digitales docentes para caracterizar un perfil de estudiantado, y en una primera instancia lo queremos hacer con un perfil de educación parvularia. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, hoy día el concepto que trabajamos, más que tecnología educativa, más que informática educativa, hoy día estamos trabajando el concepto de la competencia digital docente basándonos en los modelos españoles, norteamericanos, ingleses, la UNESCO, Colombia y también Uruguay, que para nosotros es un referente con todo lo que ha hecho el proyecto Ceibal, unos a uno. Siempre Uruguay marca, ¿no es cierto?, la tendencia de lo que ha logrado avanzar, y bueno, Chile no se queda atrás con sus propios modelos, el proyecto Enlace, entre otras cosas. Bueno, esa es un poco la idea desde el punto de vista nacional. Ahora, en el ámbito de la Universidad de los Lagos, todo lo que hacemos como grupo de trabajo lo vamos canalizando a diferentes formación permanente. Un magíster que tuvimos 4 versiones de educación y tecnologías para el aprendizaje,
un magíster en educación que tiene una salida en tecnología educativa y algunos diplomados específicos en esta línea. Acá tenemos un diplomado de enseñanza para jóvenes y adultos, donde también tratamos de implementar el tema tecnológico, y a nivel de pregrado, hoy día, con todo un rediseño curricular que hicimos en base a otros proyectos institucionales, trabajamos las competencias digitales docentes para los futuros profesores, y luego la integración de estas tecnologías, de estas competencias, pero para apoyar su especialidad. El profesor de Historia y Geografía enseña la didáctica con tecnología, lo mismo que el profesor de Inglés, el de Matemáticas, el de Ciencias, etc. A nivel internacional, ¿qué es lo que hoy día desarrollamos? Bueno, tenemos un grupo de trabajo en Claxo, ya que lo trabajamos con Uruguay justamente, con la Universidad de la República y con Argentina. Este grupo se llama Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades. Tiene financiamiento hasta el 2022. Y justamente estoy acá con Cristina, que me acompaña, Andrea Jaén, Consuelo Herrera, que somos los investigadores chilenos, que de alguna manera vamos articulando diferentes estudios y trabajos. ¿Por qué quisimos escoger este trabajo? Porque creo que es un bonito ejemplo para la red desde el punto de vista de cómo poder articular temáticas de esta naturaleza. Nosotros año a año nos juntamos, era en formato presencial, hoy día ha sido virtual, vemos las líneas de investigación que está desarrollando cada país, ¿no es cierto?, cada proyecto, y luego lo sistematizamos en un libro, que en este caso, al estar asociado con Claxo, esta es la editorial, ¿no es cierto?, y la visibilidad que tiene a nivel internacional. Por otro lado, asociado también al de Claxo, somos parte de la red de apropiación de tecnologías digitales que se llama RIAT, ¿ya?, que nace en Argentina, pero también está asociada con Uruguay, con Brasil, y diferentes países de Latinoamérica y de Centroamérica también. La RIAT es una red de investigación que su foco está en la apropiación de tecnologías digitales desde diferentes ámbitos, desde la sociología, desde las comunicaciones, y nosotros llevamos ahí la línea de la educación. También con ello generamos distintas publicaciones, ya en el portal podrán ver los trabajos que ahí se desarrollan. Y a nivel de proyectos ya más de trabajo, de investigación, tenemos uno que lo trabajamos con la Universidad Pascual Bravo, ¿no es cierto?, en Colombia, y con la Universidad también Católica de Manizales, pero el foco está puesto en los modelos didácticos, sociocríticos, mediados por TIC, que están desarrollando los profesores universitarios, ¿ya?, de los distintos escenarios, ya sea colombianos, chilenos, y también uruguayos, porque ahí estamos asociados con la Universidad de la República. Entonces, siempre el foco está puesto en la docencia, en la didáctica, en los diferentes escenarios y los diferentes niveles. Este segundo proyecto que también está en ejecución, acerca de la apropiación de competencias tecnológicas en educación superior, ¿ya?, que lo llevamos con la Universidad Católica de Manizales también y la Universidad de la República. Y quería mostrarles este proyecto que también es una línea de trabajo que la hicimos entre el 2015, 2016, 2017, con fondos internacionales, y logramos instalar un observatorio, ¿ya?, de prácticas pedagógicas, pero en el ámbito rural, ¿ya?, política pública comparada. ¿Qué es lo que están haciendo nuestros países en relación a la ruralidad? Así que también ahí los ponemos a disposición en ese sentido. Este proyecto también de colaboración internacional financiado por Colciencias de Colombia y CONICET de Chile, que es un núcleo, ¿ya?, que está dedicado a trabajar la educación y las tecnologías para el aprendizaje. Y también referenciar que tuvimos una relación contractual de más de 10 años con un programa Erasmus, donde formamos a muchos ingenieros de tecnologías para la educación. Esa era la temática. Y había una sede en España, otra en Francia y también en Portugal, y asociado con varios países latinoamericanos. Fue una relación muy bonita de 10 años, donde los estudiantes elegíamos estudiantes de todo el mundo, y ellos estudiaban en forma gratuita, respaldados con una beca Erasmus, ¿ya? Y evidentemente la línea la seguíamos. De hecho, a Chile vinieron un par de tesistas de Vietnam, de Francia, de España, a realizar sus estudios en ese sentido. Y del punto de vista de las publicaciones, de los resultados que de alguna forma se nos invitaba a mostrar, quería resaltar estos dos textos. Por ejemplo, recientemente publicado, Formando Profesores para el Sur, Diálogos Latinoamericanos en torno a la formación inicial docente.
Es un libro que da cuenta de los trabajos que hemos desarrollado los últimos 3 años en diseño e innovaciones curriculares, y hemos invitado también a algunos compañeros de Colombia que están escribiendo. Y este segundo libro, que hicimos el lanzamiento en diciembre del año pasado, se llama Acceso, Democracia y Comunidades Virtuales, apropiación de tecnologías digitales del Cono Sur. Entonces, si se dan cuenta, el título del texto es de apropiación de tecnologías digitales y es parte del grupo de trabajo de Claxo, en el cual yo les comentaba que cada año tenemos una publicación de algún libro donde se plasman nuestros trabajos del año. Y por último, las publicaciones que estamos desarrollando como equipo casi siempre están, fíjense acá la última del 2021, competencias digitales docentes, el rediseño de la línea de informática educativa, apropiación y uso de tecnología y las políticas de informática educativa. Por otro lado, y también me pareció interesante lo que planteaba la profesora de Uruguay, la educación como un derecho. Chile en tiempos de pandemia, de lo presencial a lo virtual, y finalizando con lo que es competencia digital docente. Así que nada, son 9 minutos y quería mostrarle fundamentalmente nuestro grupo de trabajo, de las cosas que hacemos, y si logramos niveles de colaboración, es lo que nosotros de alguna manera tenemos ese nivel de experticia en estas temáticas. Así que muchas gracias y espero que haya de alguna manera contribuido en algo, pero veo que estoy en otra línea con lo que ya se había presentado. Muchas gracias, Roberto. Ahora Mariela después Mariela va a retomar un poco la relatoría. En la relatoría los aportes, muchísimas gracias. Una aclaración antes de seguir con las presentaciones. En esto que mencionabas de las redes, en realidad estos centros uruguayos no es que hayan conformado redes vinculadas al proyecto, sino que son redes que están instaladas en Uruguay, de la cual ellos forman parte. Ellos hablan de esas redes en las cuales están insertos territorialmente, pero no es por el proyecto que las hayan, que se hayan vinculado a ellas. Muchas gracias, Roberto. Ahora le damos paso a Marcelo Astorga, que es representante del equipo de investigación como parte de ARS Chile, que va, por razones de inconvenientes de último momento, va a presentar una reseña referida a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. Marcelo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Buenas tardes. Te dejo con la palabra. Adelante. Bueno, voy a ser bien breve, quizás mucho más sintético. Aprovecho de saludar ahí a Roberto, que acaba de escuchar su exposición. Yo quería compartirles muy sintéticamente algunos elementos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, una institución que está ubicada en Santiago de Chile, ¿no? Cuyo centro de formación virtual de esta universidad data ya del año 2007. Bueno, les cuento un poquito de la Universidad Metropolitana. Tiene 140 años de historia en Santiago de Chile. Es una universidad con bastante tradición, 5.000 estudiantes, 22 carreras aproximadamente, y también tiene programas de posgrado desde hace bastante tiempo. Entonces, el Centro de Educación Virtual es una entidad que está dentro y que se especializa en estas temáticas, ¿no? Tecnologías digitales y formación inicial. Aquí podemos ver en pantalla 3 ámbitos principales dentro del trabajo de la Universidad Metropolitana: la conexión entre la formación inicial y el uso de tecnologías como objeto de estudio, la facilitación a estudiantes y también a los funcionarios, los profesores, los medios tecnológicos concretos, y el desarrollo de investigación aplicada a informática educativa. Bueno, ellos tuvieron un papel importante en este tiempo de pandemia, ¿no? Generando cursos, apoyo docente a todos los cursos que se estuvieron realizando durante el año 2020. Como ven aquí, alguna información que ya había mencionado, desde el año 2007 ya están funcionando. Tiene esa dependencia institucional con la unidad de docencia, y es el espacio donde se articulan distintas iniciativas de las unidades académicas, ¿no? Acá también están las líneas de acción más particulares,
como ya les había mencionado, son cursos, talleres que por cierto se visibilizaron bastante durante el año 2020. Yo diría fue algo que ya todos los profesores de la UNCE tomaron contacto, no así en todos los años anteriores, creo que eso quizás es bueno mencionarlo, y desarrolla un modelo de formación docente basado en el uso de metodología interactiva, ¿sí? Y realiza investigación multi e interdisciplinaria. Esos son algunos de los datos que quería compartir, como les decía, muy sintéticamente, y quizás muy breve, quizás podemos dar espacio a la conversación en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Mariela Questa, también integrante, al igual que Marcelo, que representa el equipo de investigación por ARS Chile. Ahora le damos la bienvenida a Mariela Questa, que representa el componente de la Universidad Hort Uruguay. Como parte de este espacio voy a realizar una suerte de articulación de las experiencias que han presentado en base a los conceptos centrales que trabajamos en el proyecto de investigación y que hacen de organizadores de este espacio de relatoría. En primer lugar, bueno, como quedó en evidencia, tenemos la inclusión digital como eje desde el cual podemos observar a los demás conceptos involucrados en este proyecto de investigación. La inclusión digital es un componente de las políticas de inclusión de tecnologías en la educación, mediante el cual se busca favorecer el acceso a dispositivos y recursos para estudiantes y docentes y favorecer la equidad digital para la mejora de las oportunidades de los aprendizajes. Pero en la práctica y en este contexto de la formación inicial docente, además del acceso y la conectividad, implica negociar con una serie de factores que determinan los usos pedagógicos de las tecnologías y que de alguna forma determinan también el impacto en la formación y en las futuras prácticas docentes. Es por lo que desde la perspectiva de este proyecto identificamos piezas claves para el análisis de la inclusión digital. Estas piezas claves son, en definitiva, los cambios en el aula de formación inicial docente a partir de la inclusión de las tecnologías. Cambios que no solo se visualizan en las aulas de la formación inicial docente, como mencionaba Isabela en el chat, sino que trascienden a toda la enseñanza. Tal es el caso del Centro de Formación Virtual que nos comentaba Marcelo, o el trabajo de los docentes orientadores en tecnologías, que de alguna forma moldean o ayudan a moldear las percepciones y los usos de lo digital. En las presentaciones que han compartido nuestros colegas, se da cuenta de estos aspectos de la inclusión de tecnologías y de alguna forma se recoge otra cuestión que aporta singularidad a estos procesos de inclusión, que es la reflexión sobre la práctica, como el caso de la experiencia con el uso de Matific o el análisis de recursos educativos que se propone en otra de las presentaciones en el caso de Florida. En esta línea y refiriendo al pensamiento crítico sobre las prácticas con recursos digitales, aparece otro de los conceptos centrales ligados a la inclusión de las tecnologías educativas en este marco que nos trazamos, que es el aprendizaje profundo, que lo nombraron profusamente en las presentaciones. Este segundo concepto central en la teoría implica la adquisición de competencias como el pensamiento crítico que mencionaba antes, y también la colaboración, la comunicación, la creatividad, dos aspectos que se mencionaron en las presentaciones, que se articulan y potencian a partir del apalancamiento digital logrado por medio de la inclusión de las tecnologías en la educación. En las presentaciones compartidas, ustedes habrán visto que se identifica claramente las experiencias de aprendizaje profundo logradas o en proceso, y bueno, en lo que comparten los colegas, las competencias que involucran el aprendizaje profundo están marcadas, pero a la vez dejan ver que no son el foco mismo de las prácticas de enseñanza ni de las experiencias que comparten, sino que las experiencias, las competencias de aprendizaje profundo apuntalan estas experiencias y prácticas pedagógicas e incluso proyectos como el que comentaba Roberto, en un segundo plano. Todo lo que demuestra
podría decirse un entramado valiosísimo para la formación inicial de los docentes chilenos y uruguayos. Por otro lado, y focalizando en algunas de estas competencias, las experiencias comentadas revelan la existencia de mecanismos de colaboración tanto entre docentes como entre estudiantes y entre estudiantes y docentes. Y esperamos que a partir de este encuentro también se genere colaboración entre los centros participantes hoy. Asimismo, se muestra la creatividad desplegada en estas experiencias y proyectos, máxime si se tiene en cuenta el contexto de pandemia. La creatividad analizada desde el punto de vista del aprendizaje profundo es una competencia, pero desplegada en la práctica implica grandes cuotas de compromiso con los proyectos educativos de cada centro y es un elemento fundante de los procesos de innovación educativa que se desarrollan en el ámbito de la formación inicial docente y en la educación en general. Las presentaciones también revelan esquemas de comunicación que hacen posible el desarrollo y el éxito de estas experiencias, promoviendo su difusión, tanto en la comunidad de la que forman parte los centros como en otras instituciones educativas de cada país y del mundo, tal como plantean los centros de formación docente de Uruguay y Chile en las experiencias que comparten. En este sentido, no quiero dejar de señalar la forma en cómo se trasluce de alguna manera un concepto que resulta comodín para el logro de estas experiencias y también para la articulación del aprendizaje profundo, que es la participación en redes. Este concepto se hace más visible en la propuesta del proyecto Floema, o en el proyecto de la Universidad de los Lagos, y su vinculación con diversos actores clave, pero también se visualiza, digamos que ampliamente, en las demás experiencias relatadas. El ejercicio de la participación en redes dentro y fuera de los centros posibilita esa visión local y global de la enseñanza que contribuye al desarrollo de la competencia de ciudadanía entre los estudiantes de la formación inicial y que complementa el logro del aprendizaje profundo, como mencionaba Karina. En los proyectos compartidos se dibuja una trama de pensamiento crítico hacia la resolución de proyectos locales que de alguna manera impactan en la enseñanza en el contexto en que trabajan los centros, pero también proyectan la visión de problemas globales que implican, por ejemplo, temáticas medioambientales o a los estudiantes en situación de vulnerabilidad, en especial en situación de vulnerabilidad respecto de la inclusión digital. Esto quedó muy evidenciado en los sistemas educativos en el mundo a partir de la pandemia. Esta visión y esta postura de docentes y estudiantes hacia la inclusión digital y hacia el aprendizaje profundo es la que favorece la integración en redes y en última instancia, la que habilita a la conformación de comunidades de aprendizaje profesional. Aquí entonces llegamos a un tercer concepto central de la investigación. En el contexto de este proyecto entendemos a las comunidades de aprendizaje profesional como esos grupos de docentes que trabajan de manera colaborativa para intercambiar, reflexionar, documentar, difundir y de alguna forma rediseñar aspectos de la práctica profesional con aquello que hablábamos del pensamiento crítico al principio. Las actividades, bueno, se favorecen por el liderazgo distribuido y además constituyen la base del desarrollo profesional de los docentes. Esto es bien importante. Ahí además impactan en el aprendizaje profundo de los estudiantes. Entonces, en los casos presentados se visualiza este tipo de actividades, lo que permite además comprender las lógicas subyacentes en los procesos de trabajo en cada institución. Entiendo que los casos y experiencias presentados son ejemplos de la articulación de estas temáticas mencionadas y que nosotros tomamos como base del proyecto, nos brindan valiosísimos insumos para pensar la conformación de redes entre centros y países que beneficien a todos los participantes y mejoren la investigación, como nos invitaba Roberto, mejoren también las prácticas y los aprendizajes, sobre todo favoreciendo la oportuna e intencionada inclusión de las tecnologías digitales. Les agradezco haber compartido esas experiencias con nosotros y bueno, doy paso a Andrea nuevamente para proseguir con la agenda.
Muchas gracias, Mariela, y muchas gracias por hilvanar distintos aspectos de las experiencias presentadas y de los conceptos asociados al proyecto. Creo que nos ayudas a integrar en una visión de bosque los distintos arbolitos que se han ido planteando. Agradecemos también los aportes de todos y bueno, felicitamos las exposiciones compartidas. Imaginamos que ya están identificando intereses en común para poder extender la colaboración más allá de este encuentro sincrónico. Permítanme cerrar el nombre de todos los equipos y las universidades involucradas, este espacio de encuentro, agradeciendo a todos por la participación en el proyecto, pero también por estar aquí ahora interesados, compartiendo estas 2 horas, a los equipos de las instituciones que promueven este proyecto, porque bueno, sin ellos nada de esto tendría lugar. Hay mucho trabajo, ustedes lo saben, no les tengo que aclarar nada porque todos son personas profesionales que tienen estas actividades y saben que detrás de cada cosa hay muchas horas para su preparación, pero bueno, estamos muy contentas, muy conformes y disfrutando también esta posibilidad de intercambio con ustedes. Les deseamos muy buenas noches y seguimos en contacto por las otras vías. Y bueno, y esperamos vernos todos en distintas funciones el 6 de octubre. Váyanlo reservando, por favor. 18 horas de Uruguay, 17 horas de Chile.